podré escapar del poder de tu amor. No puedo deshacer lo que hiciste en la cruz. Vienes corriendo, los muros caerán. Mientras tú me dices, eres digno mi amor. Dios me persigues con poder y gloria, amor imparable, sin final, incomparable, tu pasión y gracia, amor imparable, sin final, rompiendo el silencio con cantos de amor. Tu melodía resuena en mi corazón. Tú vienes corriendo, los muros caerán. Mientras tú me dices, eres digno mi amor. Dios me persigues con poder y gloria, amor imparable, sin final, incomparable, tu pasión y gracia, amor imparable, sin final. No hay dolor, no hay mal, no hay oscuridad que pueda separarme de ti. No hay profundidad, muerte o temor que pueda separarme de ti. No hay dolor, no hay mal, no hay oscuridad que pueda separarme de ti. No hay profundidad, muerte o temor que puedan apagar tu Dios me persigues con poder y gloria, amor imparable, sin final, incomparable, tu pasión y gracia, amor imparable, sin final. Bienvenidos a Conexión, gracias por enlazarte en este momento y gracias porque juntos podemos ocupar este tiempo e invertirlo en la manera correcta y sensata, que es buscando de Dios y estudiando acerca de su palabra y tratar de poner en práctica lo que el Señor está hablando a nuestro corazón. Y queremos saber de vos, queremos saber cómo estás, si tenés peticiones de oración, si tenés testimonios de algo que Dios haya hecho recientemente. Por favor, escribinos, déjanos tus comentarios. Y te recuerdo, como siempre, que compartas este link con todos tus amigos, con tus contactos y con aquellas personas que pudieran estar en tu mente y en tu corazón en este momento y que de alguna manera, cada vez que hablamos de la palabra de Dios, va a resultar en una bendición. No podemos ser los mismos. Cada vez que Jesús habla a través de nosotros o leemos la palabra y podemos extraer ese sentir del Señor para con nosotros, no podemos ser los mismos. Definitivamente vamos a cambiar, porque ese es el poder que tiene la Escritura cuando le ponemos fe y cuando el Espíritu Santo nos revela. Así que hoy quiero hablar acerca de cómo nosotros podemos prepararnos o enfrentar las crisis. Crisis es una palabra muy común en este tiempo. Enfrentamos diferentes situaciones adversas, momentos donde nuestra fe va a ser puesta a prueba,
momentos de quizás de escasez, de enfermedad, de angustia. Pero miren cómo nos prepara el Señor. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 16, verso 33. Si tenés tu Biblia ahí en el teléfono o en algún dispositivo móvil, también quiero que lo leas conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús está teniendo una conversación con los discípulos, hay una enseñanza que Jesús viene dando y Jesús revela muchos acontecimientos que van a venir en el futuro. Y aquí en este pasaje, lo primero que Jesús dice, lo que le he dicho no es para que tengan miedo, no es para que se aflijan, es para que tengan paz. Cuando nosotros recibimos una palabra anticipada, eso va a generar en nosotros una seguridad. Y por eso tenemos que buscar a Jesús, porque Él siempre tiene palabra para nosotros, siempre tiene un consejo, siempre tiene una dirección que hace que no andemos a la ligera nuestra vida, que no vivamos el día a día como producto de la casualidad, sino que tengamos siempre una dirección clara. Y eso solo se logra cuando tenemos un estilo de vida de oración, que sinceramente pues va a ser complicado desarrollarlo. Entendemos que a veces nos cuesta orar, a veces no sentimos ganas de orar, pero todo eso se vence con una disciplina y es que nosotros entendamos de que no tenemos otra opción. Por eso Jesús dice, yo hablé esto con ustedes para que tengan paz y después dice, en el mundo tendrán aflicción. O sea, el hecho de que tengamos una palabra, el hecho de que conozcamos a Jesús y tengamos una relación con Él no nos va a evitar que pasemos aflicciones y ese es el error que a veces cometemos. Porque pensamos que todo va a salir perfecto. No, todo va a salir conforme a un propósito, pero en el proceso tendremos que enfrentar pruebas, luchas, dificultades y aflicciones. Entonces Jesús cierra esta idea diciendo, pero confíen, yo ya vencí al mundo. En otras palabras, hay una carrera que tenemos la garantía de que la vamos a terminar bien si escuchamos la voz de Jesús. Sí podemos establecernos en esta paz. Entonces la paz es un estado de armonía. La paz no es la ausencia de conflicto, la paz no es la ausencia de crisis. Por eso lo entendemos desde esta escritura, sino que la paz es entender que Jesús ya venció. Es entender que Dios tiene el control. Es entender que no es en mis propios recursos ni en mi propia fuerza que yo voy a poder salir adelante. Entonces tengo paz. Porque yo pudiera verme, evaluarme y decir, estoy limitado, me falta mucho. Y ese es también uno de los errores que cometemos, poner la mirada en lo que tenemos en lo natural. Y Jesús quiere abrirnos la mente, quiere que visionemos, quiere que vivamos por fe. Y vuelvo y repito, Jesús es alguien que invirtió su vida orando al Señor. Y no se trata de largas horas de oración, sino más bien mantenernos conectados con la fuente. En otras palabras es que no importa lo que hagas, estás estudiando, estás trabajando, estás incluso en tiempos con tus amigos, podés estarte comunicando con el Señor. Puedo estarme comunicando con el Señor. Y ese estilo hace que estemos anticipados. Entonces, cuando nos enfrentamos a una crisis, pudieran haber dos razones por las que nosotros estamos en una crisis. Una, que se salió de nuestras manos. Estamos en un mundo caído. Jesús dice en el mundo. ¿Qué es mundo? Esta palabra es el sistema opuesto a lo que Dios dice. El sistema que va en contra de los diseños de Dios. No lo estamos hablando como el planeta Tierra, sino que mundo es un sistema que está en la Tierra y que es opuesto a lo que Dios quiere hacer. Entonces, en el mundo nosotros estamos, en el mundo nosotros vivimos, en el mundo nosotros nos movemos, pero no somos del mundo. Fuimos enviados a esta tierra para establecer el reino de los cielos donde quiera que vayamos. Entonces, esas crisis nosotros pudiéramos vivirlas por causa, como el resultado de estar en este sistema que es opuesto a lo que nosotros creemos. Pero hay otras crisis que nosotros provocamos y ahí es donde tenemos que ponerle mente y revisar cómo están siendo nuestras decisiones. Nuestras decisiones deberían de ser el resultado de tiempos de oración. Debería ser el resultado del consejo sabio de alguien que también está caminando en la fe. Y cuando digo esto es la confirmación.
Nosotros debemos de buscar al Señor, pero también como iglesia, como cuerpo, como familia de la fe, necesitamos escuchar consejos. Es bueno, es necesario, porque no lo vemos todo, no lo sabemos todo. Y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, hay veces que nosotros nos metemos en problemas porque tomamos malas decisiones. Y esto no debe traer culpa, pero sí debe traer enfoque. Y ejemplos prácticos de esto es una crisis que pueda venir a nuestra vida por el mal manejo del dinero. No supimos administrarlo, lo gastamos de más y ahora hay deuda. Eso es una crisis en la que nos metimos por mala administración. Otro ejemplo, alguien que se queda sin trabajo por ser un mal trabajador, por llegar tarde, por no cumplir con las asignaciones. Otra pudiera ser una enfermedad por causa de no cuidar tu cuerpo, por no alimentarte sanamente, por no hacer ejercicio. Y estas son cosas que nos confrontan porque están ahí y nosotros podemos decidir hacer lo correcto. Pero sin embargo, esto no debe traer culpa. Y una de las más serias es cuando nosotros tenemos hábitos pecaminosos ocultos, cuando tenemos una vida de pecado y no estamos dispuestos a luchar en contra de eso, sino que nos acostumbramos al pecado. Y eso es muy peligroso porque no nos va a permitir avanzar. Y necesitamos todos los días escudriñarnos y sacar todo lo que no es de Dios. Y pedir perdón las veces que sea necesario. El Señor ya pagó un precio muy alto para que nuestros pecados sean perdonados. Y no es posible que nosotros vivamos en una vida de pecado. Todo lo que nosotros hacemos va a generar una consecuencia. Eso se llama la ley de la siembra y la cosecha. Sembramos para bien, cosechamos para bien. Pero sembramos para mal, vamos a cosechar para mal. Entonces hay crisis que nosotros provocamos. Y es delicado cuando estamos culpando a otros de las decisiones que nosotros tomamos. Y esto lo vemos desde el principio. Recordad que cuando Adán y Eva pecan, desobedecen a Dios, el Señor viene a pedir cuentas y echan la culpa a alguien más. Cuando le pregunta Dios a Adán, Adán dice, bueno, la mujer que me diste. Y Eva dice, bueno, la serpiente. Y eso es una de las consecuencias del pecado, el no querer asumir la responsabilidad. Entonces, hay otras crisis que, como te decía, o son provocadas por el mundo, por el enemigo, por todo el sistema en el que estamos, y unas las que nosotros provocamos. Pero para ambos casos, nosotros debemos manejar las crisis y debemos aprender a solventarlas. Me gusta el ejemplo de Pablo. En Filipos, cuando fue encarcelado y fue azotado, y él escribe una carta a la iglesia y en Filipenses capítulo 1, versos 12 y 13 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo lo que está diciendo es, Dios siempre tiene el control, a Él no lo toma nada por sorpresa. Y quisiera hablar de algunos aspectos básicos, si los vas a anotar o los vas a resaltar ahí. Sé que algunos el Señor ya te los ha hablado y solo los vamos a repasar. Pero entender, número uno, Dios nada lo toma por sorpresa. Cuando atravesamos momentos difíciles, debemos saber de que Dios está con nosotros, Él no nos va a abandonar y que en sus planes todo obrará para bien si yo me enfoco en amarlo. Y amar es obedecer sus mandamientos. Número dos, Dios no permitirá que seamos probados más de lo que podemos soportar. El problema es que cuando estamos en la prueba no nos acordamos de esto. Pareciera que se nos olvidan todos los versos. Parecieran que se nos olvidan los testimonios que hemos vivido y los testimonios que hemos escuchado. Pero 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Resistir es fuerza, poner presión sobre una cosa o persona. Y esa resistencia es no poder, que seamos inconmovibles, que no suframos daño, que no suframos alteración. Y eso me refiero a nuestra fe, que nuestra fe salga victoriosa en medio de la prueba. Número 3, todas las circunstancias son temporales. No vamos a vivir algo eterno, un eterno sufrimiento, una eterna crisis, una eterna prueba.
porque aun cuando los tiempos sean prolongados, tenemos la esperanza de la vida eterna, tenemos la esperanza de la mayor convicción de fe, de que nuestra vida no se limita a esta tierra, sino que hay una eternidad. Ahora, eso te lo estoy planteando como nuestra máxima esperanza, pero aún en esta tierra, en esta vida, en los años que el Señor ha escrito que nosotros vamos a vivir, las pruebas son temporales. Esto va a pasar. La crisis que estás viviendo, la crisis que vas a vivir o la crisis en la que estuviste, tiene un tiempo, no va a ser eterno. Así que yo quiero darte esta palabra, que va a salir de la prueba, vas a pasar al otro lado, como hemos declarado tantas veces. Y no porque lo decimos nosotros, no es motivacional, no es dale vos podés, no, es el Señor así lo ha establecido. Entonces esa prueba es temporal. Y en relación a eso, el número 5, debemos de crecer y madurar en medio de los tiempos difíciles. No es momento para apartarte del Señor cuando estás en una crisis. No es tiempo para dejar de servir cuando estás en una crisis. No es tiempo de tirar la toalla cuando estás en una crisis. Es cuando más necesitas buscar al Señor. Es cuando más necesito buscar al Señor. Y rodearme de personas que hablen fe, que impartan fe, que puedan levantar mis brazos cuando están caídos. Y de igual manera nosotros levantar los brazos de aquellos que están sin fuerza. Otro elemento es que en tiempos de crisis debemos de ser obedientes de manera absoluta a lo que el Señor nos ha dicho. Yo quiero terminar acá porque básicamente son consejos que nosotros tomamos en la Escritura para saber de que la palabra que Jesús nos da siempre va a ser anticipada. El problema es esto muy sencillo. Jesús quiere hablarte. Jesús quiere hablarme. Pero si yo no lo busco, si yo no tengo ese acceso de mi parte, ya Jesús me dio la entrada, ya Jesús está disponible para mí 24/7. Pero si yo no tengo la apertura de buscarlo a Él, me pierdo de esa palabra que me va a anticipar. Y cuando la crisis venga, que no sabemos cuándo es, no sabemos el día ni la hora exacta en que una crisis va a venir, nos va a tomar por sorpresa. Y vamos a tratar de reaccionar. Y una de las cosas que la crisis siempre define es dónde estamos fundamentados, en qué estamos parados. Entonces, si logramos desarrollar en tiempos de paz, en tiempos de victoria, de alegría, una relación personal con el Señor, no nos va a tomar por sorpresa. Y es ahí donde está la responsabilidad que vos y yo tenemos que asumir, que nadie nos puede llevar ahí más que nosotros mismos. Poder desarrollar comunión con Dios. Si estás en una crisis, desarrolla comunión con Dios. Si saliste de una crisis, agradece y mantente en comunión con Dios. Y si estás en el mejor tiempo de tu vida, es cuando más debes de conectarte con el Señor. Porque la crisis tarde o temprano vendrá. Las cosas se van a poner cada vez más complicadas. Pero recordad que Jesús dijo, yo ya vencí. Así que espero que el Señor traiga nuevas fuerzas en este tiempo, que así como que nosotros hemos sido expuestos a esta palabra, nosotros podamos llevar a otros una palabra de aliento. Que el Señor te use, que el Señor te bendiga, no desmayes, no te desanimes, porque el Señor está con vos. Y en el mundo tendremos aflicciones, pero aprendamos de que todo lo que ocurre, si amamos al Señor, nos va a ayudar a bien. Nos vemos en la próxima. La iglesia no es un edificio. Ese lugar especial para estar en su presencia está en tu casa, tu habitación, tu sala, en tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de la fe. Gracias por tu amor, generosidad y entrega a Dios. Somos iglesia en el templo y en las casas.